Soledad, ¿es verdad que te enteraste por la tele? Sí, claro. De hecho, por los llamados que me dijeron prende la tele, que están hablando de un tema que te compete, yo estaba durmiendo a mi bebé, así que no estaba mirando la tele en ese momento. Pero sí. Nunca te imaginabas que iban a suspender las clases presenciales. Lo que pasa es que nosotros ese mismo día estuvimos 4 horas reunidos, todos los ministros de las provincias, los 24 ministros provinciales, el ministro nacional, los sindicatos, especialistas, y en esas 4 horas de reunión hablamos todo el tiempo sobre cómo cada uno desde nuestro lugar tenía que priorizar la presencialidad, tenía que defender la presencialidad en sus gobiernos, que había un acuerdo generalizado, que la evidencia estaba demostrando que las escuelas no eran lugares de propagación de contagio y que teníamos que trabajar para que la escuela sea lo último que se cierra y lo primero que se abra. De hecho, estaba planificada esa asamblea del Consejo Federal hasta las 13 horas. Se extendió hasta las 14 porque el ministro Trota presentó un documento de trabajo para que consensuemos y que nos pongamos de acuerdo en qué se iba a ser el discurso de trabajo, donde hablábamos de, en caso de que tengamos que pensar en algún tipo de restricciones, cuáles eran las prioridades que teníamos que cuidar, cuáles eran los sectores por los que teníamos que empezar, cuáles había que cuidar. Tuvimos hasta las 14, 4 horas. Ese mismo día la ministra de Salud de la Nación también había dicho que teníamos que cuidarnos porque estamos en pandemia, porque los números son preocupantes y que teníamos que salir solamente para ir a trabajar o para llevar a los chicos a la escuela. Entonces, claramente no lo esperábamos. Veníamos trabajando hacía meses con el ministro nacional, con el gobierno nacional, consensuando los datos, presentando la información que teníamos de la presencialidad. Claramente fue una sorpresa. Te está mirando mucha gente. ¿El lunes en la ciudad de Buenos Aires hay clases? Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en estos 3 días que quedan para que el lunes las escuelas estén abiertas. Con todas las herramientas que Contale tengamos, a la el gente diálogo cuáles en son primer todas lugar. las herramientas que tienen ustedes. En primer lugar es el diálogo. El jefe de gobierno le solicitó la reunión al presidente, mañana a la mañana se van a reunir. Yo le solicité al ministro de Educación una reunión, todavía no me la confirmó, pero les cuento que va a suceder en cualquier momento. Y todo este tiempo, partiendo de enormes diferencias, logramos llegar a acuerdos, porque entendíamos que en la pandemia teníamos que dejar la política de lado y trabajar en conjunto para solucionar los problemas de la gente. Entonces apostamos a que ese mismo diálogo, mostrando nuestros datos, mostrando nuestra evidencia, mostrando por qué razones nosotros creemos que este no es el momento para empezar cerrando las escuelas, mostrando que todos estos cosas que el presidente dijo que le preocupaban porque no eran datos, no era información concreta, no era evidencia, sino que eran situaciones, fotos, imágenes que él había visto que lo preocupaban, en realidad no se condicen con lo que está sucediendo en la ciudad. ¿Cuál es el índice de positividad de las burbujas en docentes y en alumnos? El último mes menos del 1%. Hay 700 y pico mil personas, 750.000 personas que se trasladan todos los días en torno a las escuelas, entre docentes, estudiantes, personal administrativo y auxiliar de las escuelas. Menos del 1% dio positivo. Y además, digo, porque uno, a ver, en este momento, por ejemplo, la burbuja de mi hijo está suspendida, 2 veces suspendió. La burbuja para mí es el universo. Ahora, cuando yo miro los datos agregados, hay más de 45.000 burbujas en toda la ciudad, porque entre las escuelas públicas y privadas, las distintas formas de organización de los estudiantes es en estas burbujas, hay más de 45.000. Solo hemos tenido que cerrar en este último mes menos del 2% de las burbujas. Entonces yo entiendo que nos preocupa y nos asusta cuando vemos en una escuela una burbuja que se pincha, como se dice, pero la verdad es que en números agregados no es la escuela el lugar donde pasan los contagios. Y déjame que te agregue otros datos porque el presidente también dijo y habló, hizo referencias a que le preocupaba que lo que sucede, lo dijo también la ministra de Salud que lo pasaron recién, todo lo que sucede en torno a la escuela. El transporte, que es algo que también dicen y utilizan los sindicatos para movilizar a los paros, para generar miedo entre los docentes, para generar miedo en las familias. En la ciudad de Buenos Aires, desde que empezaron las clases presenciales, bajó en más del 70% el uso del transporte público por parte de los estudiantes. ¿Cómo lo sabemos? Porque no solamente buscamos tener evidencia, sino que a través del boleto estudiantil nosotros podemos saber cuánto usan y qué uso le dan los chicos al transporte público. Bueno, bajó en un 70%. ¿Qué significa esto? Que están buscando mecanismos alternativos para trasladarse. Te hago esta pregunta que no se hizo hasta ahora. ¿Cuál es el grado de proximidad que tiene un alumno con la escuela? 20 kilómetros, 1 kilómetro promedio. Digo, quien vive en Longchamps en general no va a la escuela en Barracas, va por la zona. ¿Hay un estimativo, por lo menos en la ciudad, cuál es la cantidad de metros cuadras
kilómetros, claro, no sé cómo preguntarlo. porque es uno de los criterios de asignación de las vacantes en la educación inicial y primaria y tiene que ver con 10 cuadras a la redonda de las escuelas. O sea Entonces, que yo puedo esto presuponer reafirma, que el 100% de los alumnos viven 10 cuadras a la redonda. no, porque tenés No. un 25% aproximadamente que son de provincia y que vienen a Perfecto. escuelas de la Entonces, capital puedo y que tienen presuponer- vacantes en la vacante capital cerca de de tu esa ciudad. trabajo. O que eligen O la puedes poner vacante otra Bien, dirección en el puede ser, domicilio claro, laboral, muy es bien, muy familiar, bien. de Podemos residencia o presuponer laboral. qué porcentaje Pero vive a 10 más allá cuadras. de esas presunciones, te No, doy pero otro te dato. hago otra pregunta porque el gran tema es lo que genera en materia de transporte. Por eso te digo otro dato del transporte. Antes de la pandemia, solo el 35% de los usuarios del transporte se explicaba en torno a las escuelas. O sea, solo el 35% representaba estudiantes, padres, docentes. De ese 35%, cuando vos mirás ese universo, solo el 30% de las familias de escuela pública de primaria van en transporte público y solo el 40% van de secundaria en transporte público. Porque como es cercano el domicilio a la escuela, van Eso caminando decía en uno. auto particular Claro. y en pandemia este 70% de chicos que dejaron de ir en transporte público van caminando, van en bicicleta. Esas son cosas que pasan en la ciudad, que a lo mejor no pasan en otras jurisdicciones. Por eso también en el caso acordamos puntual, con quiere los decir ministros. que en el caso puntual de la ciudad, según tu explicación, el impacto en el transporte público es bajo. No es mi impresión, son los datos, es bajísimo. Ayer que Pero me lo lo dijo, dato del perdón, 3%. perdón, Perdón, 3%. ayer, 3%. perdón, ayer si yo no escuché mal, el ministro Sí. que estuvo de Meoni, transporte Mario con Meoni. nosotros dio la cifra de 3% como incidencia del universo vinculado a lo educativo en el transporte público. No sé si A es nivel correcta país, la en cifra. Ciudad de Buenos No, Aires. no, yo creo que estaba hablando del AMBA. No, en Cava, en Cava. En Cava solamente, En Cava, 3% bueno, en pero Cava. es que hace referencia a lo que te digo de bajo. cómo se transformó, cómo las familias fueron cambiando sus mecanismos de traslado hacia las escuelas. Ahora, más allá de los datos, esta es la pregunta que te hago. Vos decís, nos quedan 3 días, el diálogo, mañana van a hablar. A ver, los que más o menos hablamos con fuentes vinculadas con la política, sabemos que el DNU entra en vigencia, no va a haber un retroceso. ¿Qué alternativa jurídica? O sea, si una presentación o una medida jurídica podría tener efecto suspensivo sobre la medida y podría suceder antes del lunes o no hay tiempos. No, nosotros estamos, bueno, primero que era difícil presentar una medida sin tener que era lo que vos estabas discutiendo, porque Sí. no estaba el DNU se anunció anoche, al día de hoy todavía pasaron 24 horas, No la todavía no tenemos presentaron. la O sea herramienta que lo administrativa harían jurídica, mañana eventualmente. con lo cual nosotros sí vamos a presentar igualmente ante la Corte, porque es un problema entre jurisdicciones, entonces vamos a presentar una herramienta en la Corte pidiendo un amparo, pidiendo una medida cautelar que suspenda la medida porque se está infringiendo, se está violando un derecho, Ahora, que es el derecho a ministra, la educación. Perdóneme, teniendo en cuenta que es baja la cantidad de chicos, no sé cuántos serán los docentes, a mí me pasan un número un poco más alto de los que usan transporte público, pero de cualquier manera está por debajo del 30%. ¿No se podía establecer algún mecanismo para que esos chicos que utilizan el transporte público, dado que los micros escolares no están funcionando, los micros de larga distancia, el otro día pararon toda la 9 de julio porque no tienen trabajo, el gobierno de la ciudad con el aforo correspondiente en cada micro pudiera llevar a aquellos chicos que van en transporte público a las escuelas? Pero es que no es cierto que no están funcionando. El gobierno de la ciudad financia cientos de micros escolares para llevar a chicos a las escuelas públicas. Lo hemos hecho desde hace años, lo venimos haciendo cuando las asignaciones de las vacantes no son cercanas a los domicilios, sobre todo en barrios vulnerables. De hecho, en barrio 31, donde tengo la sede del ministerio, salen 60 servicios de micros todos los días para distribuir a los chicos en las distintas escuelas. Sí. Con lo cual, digo, no ese es el problema, pero eso también supone partir del supuesto de que el problema es que los chicos se contagian en el transporte público, cosa que tampoco es cierto, porque los índices, la incidencia, cuando vos ves que menos del 1% de la población de las escuelas dio positivo a lo largo de un mes, te das cuenta que no es el problema la escuela. No, está bien, pero si hay A ver, un argumento tenemos- que es el de la circulación... Pero es que es un Tenemos una argumento sin versión de datos, por decreto que me eso- acaba de llegar a mí.